El tema del que hablaremos hoy es el placer sin culpa, el deseo, los límites y la comunicación. El día de hoy estamos con la doctora Joana Moreno, que es psicóloga y sexóloga. Adelante, Joana, bienvenida a este espacio. Hola Luisa, muy buenas. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por esta fabulosa invitación. Me encanta cuando empezamos a hablar de eso, de derribar tabúes y creencias en nuestra sociedad. Sí, yo siento que también es muy importante, tanto para el género como para la sociedad en general. Bueno, esto va a ser un espacio abierto para hombres y mujeres. Vamos a tener a que nuestro público esté abierto a eso, a conocer, a educarnos con conciencia y bueno que podamos Velvet Pleasure, que tenga las herramientas físicas para dar y sentir placer, pero también las herramientas educativas para nosotros saber autoconocernos, para saber cómo comunicarnos y dar placer a otra persona. Entonces, comencemos. Doctora Joana, bueno, diciéndole a las personas que nos ven en Spotify y YouTube que vamos a tener muchos invitados a lo largo de este podcast que son especialistas y pues yo voy a ser la voz del pueblo diciéndoles o hablándoles como las personas del común, como el pensamiento quizá de una persona del común que no está tan empapada de este tema. Nuestro tema de hoy es exploración sin culpa, el deseo, el placer y la comunicación. Vamos a adentrarnos en este tema de la culpa. Siento que es, no sé, tanto para nuestro género es algo bueno, yo siento que para los dos, tanto para hombres como para mujeres, es algo que vivimos pero de forma diferente. ¿De dónde crees que nace esta culpa o vergüenza hacia el placer o hacia el sexo? Muy buena pregunta. Bueno, la culpa del placer como tal y hacia el sexo, pues nace desde muy temprana edad, desde esas primeras exploraciones que realizan los niños y las niñas y que de alguna manera son censuradas inmediatamente por el adulto, porque el adulto se va enseguida a la genitalidad, se va inmediatamente a ¿qué? La A que el malicia. niño, a la malicia. Entonces la malicia se la coloca es el adulto. El niño se está conociendo, la niña está conociendo su cuerpo, sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de morbo. El morbo lo coloca el adulto. Entonces en ese primer instante, cuando le dicen al niño o a la niña, quédese quieto, eso no se toca, inmediatamente allí comienza la culpa y la vergüenza. Esto no lo puedo hacer. Esto, ay, si lo hago me regañan, pero esto se siente chévere, se siente rico, pero no lo puedo hacer. O, por ejemplo, cuando tú te comes un chocolate y tú no puedes comer chocolate, ¿qué sientes después de comerte chocolate? ¿Para qué me comí el chocolate? Pero ay, que estaba tan delicioso. Entonces, digamos que van allí y con la culpa va creciendo. Entonces, cuando ya llegan a una etapa diferente, como lo es la adolescencia, comienza la culpa todavía más fuerte. ¿Cómo crees que inicia, o sea, cómo crees que son los primeros pasos quizás de un niño al descubrirse o al primer paso a que le digan no? ¿Cómo crees que empieza eso? Pues con los adultos que se lo encuentran de pronto tocándose sus partes íntimas, tocándose las partes íntimas y eso es, digamos que es normal que el niño, el pequeño, que el infante haga eso. O sea, eso es completamente normal. Hay ciertas etapas, nosotros desde la psicología pues tenemos a Freud, que él, pues desde las etapas, ¿cierto? Etapa oral, etapa anal, cada una de ellas viene con unas características y en esas etapas hay una exploración. Dicen, no, Freud todo lo hablaba del sexo, pero sí tenemos mucha cabida dentro de la parte científica basada en la evidencia de que eso es así. Entonces allí inicia con ese primer regaño del adulto, que es el que le pone el morbo. Bueno, yo creo que eso es algo como muy general de la sociedad, obviamente, tanto, bueno, hablando localmente de Barranquilla, ¿qué opinas? ¿Crees que vivimos en una sociedad que hace, pero no dice que hace? ¿O crees que es un sentimiento más de cuidado? O sea, ¿crees que Barranquilla es una ciudad mojigata? Esto es una respuesta funable, como dicen ahora. Pero sí, lastimosamente nuestra ciudad es muy conservadora, muy conservadora para unas cosas, para otras no tanto. Pero están por el mismo señalamiento, por el mismo de, si lo digo,
si yo cuento acerca de esto, pues me van a decir que porque lo estoy haciendo, me van a enseñar o me van a juzgar. Entonces prefiero callarlo, prefiero no decirlo, pero hago de todo, pero no digo nada. Entonces, sí, podemos decir que es una sociedad muy conservadora, sin embargo, en los últimos tiempos no nos podemos quedar atrás. Ha habido situaciones en las cuales ha tocado tener una educación sexual integral, que es una de las banderas que yo manejo desde mis espacios, tanto como docente, como creadora de contenido, lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad basada en la evidencia, en la parte de sexualidad como sexóloga. Entonces, es el punto de, si hay una buena educación sexual integral, no tiene por qué darnos pena hablar de sexo, porque cuando hablamos de sexo, no es solamente que estamos hablando del coito, no estamos hablando de la genitalidad. Nuestra sociedad, y te estoy hablando no solamente de Barranquilla, sino Colombia, el Atlántico, todo, somos muy coitocentristas. Entonces, si hablamos de sexo, únicamente nos vamos es coito, relaciones sexuales, penetración. Pero no, la sexualidad es mucho más allá. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de vínculo, hablamos de placer, hablamos de la interacción que se tiene con unas personas. Entonces, cuando ya nos quitamos ese tabú de la cabeza frente a la sexualidad de solo sexo, podemos hablarlo de manera mucho más abierta, podemos hablarlo de una manera que no nos dé pena, que no nos dé miedo, porque es que hace parte de nosotros. Nosotros somos seres sexuados desde el momento que nacemos hasta el final de nuestra vida. Bueno, yo creo que nuestra ciudad es una ciudad, a comparación de otras ciudades de Colombia, es una ciudad como muy cálida, que la gente, o sea, que hay ese contacto, incluso, o sea, empezando desde el baile, de cualquier cosa, siempre hay este como contacto con la otra persona que genera como, no sé, como una sensación de atracción. De atracción, de confianza. Mira, no hay un baile más sensual que la cumbia. La cumbia es un baile extremadamente sensual y elegante. Uy, yo bailo cumbia y me enamoro. Yo le termino bailando cumbia y le pregunto que qué somos. Bueno, porque es un baile elegante, sensual, emite mucha sensualidad, mucho coqueteo. Y eso también hace parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en ese punto de esa sensualidad, estás sintiendo placer. Porque si no, no estuvieses ahí. Claro. No lo estuvieses haciendo esa acción. ¿Ok? Bueno, y hablando un poco más de las diferencias de la culpa en el género, yo siento que los hombres y las mujeres vivimos la culpa de forma diferente. ¿Cómo crees? Bueno, yo siento que en general el público sabe cómo la mujer vive la culpa, pero para mí es como, me intriga saber cómo los hombres viven la culpa. Bueno, fíjate que ahí hay algo importante. Lo que dices, voy a hacer primero un paréntesis en el caso de las mujeres y después te respondo. Ok. Evidentemente, en el caso de la mujer, pues siempre ha habido como un tabú frente a la autoexploración femenina, al placer femenino. Y ahorita te hacía el comentario, hay mucho tabú frente a todo eso, pero casi todos los juguetes sexuales van encaminados hacia la mujer. ¿Ok? En el caso de los hombres, han tenido una apertura mucho más hacia la parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque entonces el hombre tú sí puedes hacerlo. Entre más mujeres tengas, más macho eres. Entonces ese pensamiento machista de que el hombre siempre puede, el hombre siempre tiene que. Y ahí yo entro porque he tenido pacientes en situaciones con muchísima culpa frente a lo que quieren, frente a lo que sienten. Entonces, hay algunos hombres que inclusive se privan de sentir placer para no sentirse culpables. ¿Por qué? La zona erógena del hombre, ¿cuál es? Ah, bueno. El ano. Sí. Es la zona erógena. Pero muchos hombres dicen, no, cuidadito, y hacen algo porque, mejor dicho, no. Se cohíben mucho de de explorar su cuerpo de manera abierta, pero es precisamente por eso, por el señalamiento, por la culpa. Y cuando hay hombres que se atreven a decir, ok, sí, mi parte más erógena es el ano y lo comparto con mi pareja, mujer, eso no te hace homosexual en lo absoluto. Pero en el pensamiento de que si lo haces por ahí, entonces eres homosexual. Sí. Ahí está el señalamiento y ahí empieza la culpa. Entonces, es una parte placentera para el hombre,
que no se deja sentir. Yo creo que eso es un tema que también he tocado con mis amigas y yo creo que también me he encontrado personas, e incluso he hecho el comentario como que esta persona será homosexual porque le gusta que toquemos esa parte o algo así, o sea, uno siempre lo duda porque no es algo que se habla abiertamente y incluso los mismos hombres son los que dicen, no, yo por allá no, yo no me toco, yo no, nada. Exactamente, pero es precisamente por eso, porque no se permiten tener ese tipo de exploraciones por el miedo, por la culpa, por el señalamiento, por el juicio. Imagínate una mujer que tenga su pareja y que la pareja, hombre, le diga, una pareja heterosexual, le diga, mira, yo siento placer por la chica enseguidamente. No, ¿quién sabe tú qué has hecho? Entonces también ahí la mujer como en esa cerrada frente a ese tipo de placer que siente el hombre, pues dicen que no y ya, dicen no y no. Sí, es cierto. Bueno, bueno, esta es una pregunta que yo tengo y ¿tú crees que la culpa en algún momento pueda tener una connotación positiva? Te explico. O sea, yo a veces he sentido, o sea, no sé si de pronto esté confundiendo los sentimientos, cuando tú tienes así como una escapada y tú llegas a tu casa y tú dices, de verdad yo hice eso. O sea, como, ¿quién me ve? O sea, como decir, no como queriendo hablarlo con alguien, como que fue una buena experiencia, pero sientes culpa porque te sentiste bien haciéndolo. O sea, no sé si me hago entender. Defíneme escapada. O sea, una escapada que te vas, o sea, tienes relaciones sexuales, Ok. te vas con una persona y, Ajá. o sea, fue tan bueno que tú llegas y, no sé, lo quieres socializar, pero sientes culpa por querer hacerlo. ¿Crees que el solo hecho de la palabra culpa siempre tiene una connotación negativa o estoy confundiendo los sentimientos? A ver, hay algo aquí súper importante y esto ya no es es desde el punto de vista de la psicología. La culpa incluye malestar, ¿ok? Y en ese malestar es ese sentimiento donde tú no te sientes bien frente a la acción que hiciste. Entonces, si tú me dices, tuve una escapada, pero después no me sentí bien, comienzo el malestar. Pero entonces nosotros desde la psicología empezamos a evaluar qué te hizo sentir, qué es lo que te hace sentir el malestar. ¿Acaso cuando empiezas a hacer toda esa evaluación cognitiva que realizas de la acción que estabas haciendo, de lo que hiciste, entonces tú dices, me gustó, pero como no estoy acostumbrada a eso, entonces como que me van a señalar. Si lo cuento, van a decir que cómo es posible que yo haya tenido una relación sexual, digamos que de escapada con alguien que recién conozco o con alguien que conocí ese mismo día, pero es precisamente por eso. ¿Qué es lo que te hace sentir culpable? En la sociedad, el que dirán, ¿vale? Pero cuando tú haces tu evaluación y tú dices, no me interesa lo que los demás digan, si yo me siento bien y me siento a gusto con lo que hice, la culpa no va a aparecer. La culpa va a empezar a aparecer cuando sientes tú el malestar por lo que dirán los demás. Bueno, y hablando un poquito como más del deseo, ya que reconocimos que hay culpa, sí la hay, la tiene la sociedad, la tenemos los hombres, la tenemos las mujeres, ¿cómo podemos comenzar como a resignificar el deseo y ya que no se convierta en culpa? Bueno, y algo súper importante, y creo que te lo dije ahorita, una educación sexual integral. Cuando, eso es la ESI, y eso es lo que estamos, mejor dicho, hablando muchísimo de educación sexual integral, y empezar a mirar toda la parte de la sexualidad como el vínculo, como la manera en que en la manera como hablamos con las otras personas, en la manera como interactuamos con las otras personas. Y también, evidentemente, la interacción a nivel sexual, lo que tiene que ver con el cuidado, con el respeto, con el consentimiento. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es hacer una educación sexual asertiva. Y no estoy hablando de que solamente una educación sexual para adolescentes, porque entonces también nos metemos en la cabeza que los únicos que necesitan educación sexual son los adolescentes. Pues no, mi gente, no es solamente el adolescente. Mira, yo tengo pacientes que a mí me toca sentarme con ellos y hacerle una educación sexual, nosotros le llamamos psicoeducación sexual, porque también hay unos componentes psicológicos ya a estas edades. Entonces comenzamos a derribar todos esos tabús.
todas esas creencias que tiene esa persona con la que ha crecido. ¿Para qué? Para resignificar el deseo. Hay mujeres que sufren de anorgasmia, que nunca han tenido un orgasmo. ¿Por qué? Porque no son capaces de reconectarse consigo misma, porque se conectan con ellas desde la culpa, desde el que dirán, desde esto no lo puedo hacer. Igualmente los hombres terminan sufriendo inclusive de disfunción eréctil por un mal comentario de su pareja y no saben cómo manejarlo. Entonces comenzamos toda una educación sexual integral frente a este tipo de situaciones. ¿Y a qué lleva eso? A que haya una resignificación de lo que es la sexualidad, de lo que realmente es la sexualidad, de que no es solamente sexo, sino que va mucho más allá. Claro. Hablando, ahora que tocabas el tema de que tus pacientes como que pues tocan este tipo de problemas, ¿tú crees que necesitamos una educación sexual en cada parte de cada etapa de nuestra vida? Por supuesto, mira. En la adolescencia, ¿qué se necesita? Bueno, en la adolescencia obviamente se necesita el reconocimiento, aprender acerca del consentimiento, la primera relación sexual, que es súper importante, el hecho del cuidado, tanto el cuerpo propio como el de la otra persona. Ya cuando se llega a una etapa de adultez joven, donde ya más o menos, etapa de adultez joven, te estoy hablando, desde los 18 hasta los 40 años, todo eso es adultez joven. Que digan de los 30 a 39 no son adultos jóvenes, sí, son adultos jóvenes todavía. También necesitan otro tipo de educación. ¿Por qué? Porque ya están de pronto en una búsqueda de pareja estable o no quieren una pareja estable, sino que quieren seguir explorando. Entonces, va a necesitar unas herramientas para poder disfrutar plenamente de esa etapa. Después llega la etapa después de los 40, entonces ya tenemos un adulto intermedio, la mediana edad. Entonces, con la mediana edad, en el caso de la mujer, vienen muchísimos cambios. Viene la perimenopausia, sí. Luego la menopausia. En el hombre también hay unos cambios. Yo le digo a mis estudiantes, esto es como una curva. Desde que nacemos hasta los 40 años, todo es un pico hasta arriba. Pero después de los 40 viene un descenso. Y eso es real. Entonces, con ese descenso es donde vienen, pues el cuerpo, es un proceso natural el envejecimiento del cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué pasa después de los 40? Como te decía, llega la menopausia en el caso de la mujer, en el caso del hombre ya el rendimiento es diferente, ya el periodo refractario demora un poquito más, que es ese periodo que necesita el hombre para volver a tener una erección, ya demora un poco más. Ya no es lo mismo que en la adolescencia y que en la adultez, que a los 5 o 10 minutos, chácata, otra vez podías. No, aquí te toca esperar un poquito más. Entonces debes ir adaptándote a esos cambios, debes ir mirando que, mira, esto me está pasando no porque no funcione, sino porque tengo ya esta edad. Pero si no lo sabes, ¿qué te vas a imaginar? Ya tengo disfunción eréctil, ya sufro de eyaculación precoz, ya. He tenido pacientes con ese tipo de creencias. Y algo que no se toca y que también he hablado yo abiertamente, de hecho, he tenido la oportunidad desde la Alcaldía de Barranquilla ir a diferentes centros de vida, no sé si lo conocen, los CDB, donde se reúnen a las personas, a los adultos mayores. Y he tenido la fortuna de ir a dictar talleres de sexualidad en la vejez con mis estudiantes de pregrado y de posgrado, y me ha dado la oportunidad de hacer una psicoeducación sexual también en esa etapa. ¿Sí? Porque así se piensa que no, también hay placer en la vejez, también hay deseo. Para hombres y mujeres. Para hombres y para mujeres, de una manera diferente. Okay. No nos imaginemos el placer igual que a los 20 ni que a los 30. No, la manera de vínculo y de intimidad de ellos es distinta, pero no quiere decir que no sientan placer. El placer muere cuando la persona muere, antes no. Pero ¿qué pasa? Igualito, está el señalamiento, está la culpa. ¿Por qué estoy sintiendo esto si ya yo soy una persona mayor? Ya no debería sentir placer, ya no debería sentir deseo sexual. No, todo lo contrario. Si usted todavía lo tiene, eso hace parte de lo que nosotros desde la psicología llamamos el envejecimiento exitoso. Y es la sexualidad, una buena sexualidad en esa edad habla de un envejecimiento exitoso. Entonces, fíjate que en cada una de las etapas es necesario hablar de sexualidad, es necesario hablar de placer. Ok, ¿vale? Y en esa etapa, yo me imagino que no solamente se encuentra el placer en el sexo como en las demás que hablamos. Así es, mira, en la sexualidad en la vejez no se trata de la cantidad, sino de la calidad del vínculo.
yo tengo una película que siempre se la pongo a mis estudiantes porque siento que es una de esas películas que te sensibiliza frente al hecho de mirar que sí, que el adulto mayor también sigue sintiendo placer. Es una película española de cine independiente y se llama La vida empieza hoy. Se las Ok. recomiendo. La vida empieza hoy. Excelente. Está en YouTube, así que la pueden encontrar súper fácil. Y habla de eso, de cómo se vive esa etapa, la sexualidad, y de cómo los señalamientos de la sociedad frente a el placer en esta etapa de la vida también es juzgado. Ok, y yo, bueno, para llegar a tener una vejez, ¿cómo? Exitosa. Una vejez exitosa, me imagino que obviamente hay que autoconocernos. El autoconocimiento desde temprana edad me imagino que es fundamental para poder llegar a una vejez exitosa, ¿cierto? Sí, mira que la historia de vida sexual juega un papel súper importante. Entonces, si de pronto en casa, bueno, aquí me voy también a los papás, de pronto en casa te encuentras tú con situaciones que, bueno, tienes al adolescente en la casa, pero tú no sabes cómo hablar de sexualidad con el adolescente. Entonces también he sido invitada a algunos colegios acá en la ciudad para hablar, hay una conferencia que yo dicto y se llama Cómo hablar de sexualidad con mis hijos. Entonces allí les doy ciertas herramientas a esos padres para poder hablar de sexualidad con los hijos y las hijas. No es solamente hablar de sexualidad, es decirle, toma este preservativo, aquí está, ves y cuídate. No, es también hablar del placer, es hablar del respeto, es hablar de las relaciones saludables. Pero también digo, si estos papás ni siquiera tuvieron educación sexual ellos, o sea, tampoco les dieron educación sexual a ellos, ¿qué herramientas van a tener? Entonces, hablar de este tipo de autoexploración desde temprana edad, en la adolescencia, que es donde realmente ya se busca esa autoexploración por placer. Ya ahí es donde se busca realmente por placer. Entonces, en ese punto donde se busca realmente por placer, es donde debemos entrar a ¿qué? A mirar si de pronto el adolescente está enmarcado en buscar placer de manera, digamos, positiva o de manera negativa. Por ejemplo, hubo en algún momento una persona, un chico, que me escribió y diciéndome lo que pasa es que me estoy masturbando compulsivamente. Hago Ok. todos los días, a toda hora, dejo de hacer mis actividades. Ok, aquí está pasando algo. Es una adicción. Ahí podríamos estar hablando de una adicción, porque es que ya estás dejando de hacer cosas que tú debes hacer en tu vida cotidiana, como estudiar, comer, trabajar, si trabajas, por estar única y exclusivamente masturbándote. Ok. Entonces allí no estamos hablando de que es saludable, ¿vale? Entonces con la autoexploración eso se le habla con el adolescente. Entendemos que tú necesites conocer tu cuerpo y que es importantísimo que lo hagas, porque ya cuando se llega a la adultez, si tú no conoces tu cuerpo, me he encontrado con pacientes, así te lo voy a decir, 30, 40 años, que nunca habían sentido un orgasmo. Nunca, Wow. nunca. ¿Por qué? Porque si tú no te conoces tu cuerpo, ¿cómo pretendes que la otra persona lo conozca? Entonces, es que él no sabe cómo hacerme sentir bien. ¿Y tú acaso sabes cómo hacerlo? Es la primera. Cuando me dicen eso, yo lo primero que le pregunto a la mujer, ¿y tú sabes cómo hacerlo? O sea, el autoconocimiento propio y el de la pareja, ¿a eso te refieres? Y el de la pareja, exactamente. Pero primero, el mío. Mira, y es algo también que yo le digo mucho a mis pacientes. La persona responsable del placer no es el otro, de tu placer no es el otro, eres tú. O sea, si tú no te conoces, ¿cómo pretendes que el otro te conozca? Ok, y bueno, ya en el tema del autoconocimiento, ¿cómo crees que sea la mejor forma de comenzar? Por ejemplo, yo conozco personas que, mi edad, yo tengo 23 años, y no han tenido su primera relación sexual. Y pues no está mal, ¿cierto? Pero, ajá, cada uno a su tiempo. Pero él estaría mal, como dices tú, si a pesar de que no han tenido, tampoco se conocen y de pronto quizás ni se han masturbado, ¿cierto? Puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Entonces ahí entraríamos a indagar si es porque de pronto una educación sexual restrictiva,
una educación sexual en la cual esto es malo, esto es pecado, esto no lo puedes hacer, te van a castigar, como le decían a los chicos, te van a salir pelos en las manos, y toda esa cantidad de cosas que le dicen a los muchachos y a las muchachas. Eso no lo hace una niña de bien, eso. Entonces, empezamos a crecer con todas ese tipo de creencias y evidentemente cuando se llega a la adultez, entonces las creencias están allí arraigadas, están ahí presentes. Entonces, cuando tú me preguntas cuándo es bueno que lo hagan y cómo podrían hacerlo, cada quien va como a su tiempo, a su ritmo. Pero después que la persona no sienta que va a ser juzgada sin ningún tipo de señalamiento ni nada, solita fluye. Ok. ¿Tú crees que la pornografía es un buen primer paso para el autoconocimiento? A ver, como les digo también a mis pacientes, a mis estudiantes, a toda la amable audiencia que está aquí con nosotros hoy, la pornografía es una película. Okay. Es una película que tiene un guión, son unos actores, no es la realidad, y lastimosamente se llenan de unas expectativas aquí. Entonces, ¿qué pasa si tú te has educado única y exclusivamente viendo pornografía? Que cuando llegas a tu primera relación sexual, tú dices, era esto, tuve una paciente, así. Y yo dije, y esto es así. Pero es que ya en la película que yo me vi no se veía así. Entonces uno queda como que, ok, mira las expectativas, mira la educación, mira cómo ella había aprendido en su momento de lo que supuestamente era una relación sexual. Entonces, cuando ella llega ya a la realidad, dice, ok, esto no es así. Okay. Yo siento que hasta cierto punto nos altera la realidad. Yo creo que es algo, bueno, tenemos un ejemplo vivo cerquitica, cuando se le filtra un video sexual a algún artista. Así es. La gente cree que, no sé, que ellos son como los únicos dueños del sexo, los que mejor lo hacen. O sea, cada pareja vive su sexualidad como ellos, con su comunicación y todo, pero siento que con el tema de la pornografía, siento que las personas como que se ponen expectativas muy altas, incluso a los artistas, como que... Sí, porque eres artista, tienes que escoger bien. Exactamente, entonces uno se queda como que ven acá, pero, o sea, están teniendo relaciones sexuales como unas personas normales. O sea, normal, no hay nada extraordinario. De pronto hay algunas parejas muy acrobáticas, que también las hay, pero no, eso no es como el 100%. Digamos que esas son unas excepciones. Y también es que se llenan tantas de esas expectativas que cuando llegan a la realidad y comienza la culpa. Es que hay días de días también, porque, por ejemplo, se vino al filtrar el día que de pronto no... Ay, de pronto ese día estaban ahí como que ya nada más, hagámoslo aquí un rapidito y listo. Ajá. No había como todo el escenario, o sea, se imaginan que llegó el pizzero, te trajo la pizza y ya llegaste, o sea, no, y además que en estas películas también vemos que el hecho de que la mujer siempre tiene que estar lista y el hombre siempre tiene que estar disponible. No, hay momentos en los cuales la mujer está cansada del trabajo, el hombre está cansado del trabajo, lo único que quieren es dormir abrazados y ya. Y también está bien darse esos espacios íntimos como pareja sin necesidad de que exista una penetración o un coito como tal. Sí, es muy loco eso. Pero bueno, hablando ahora del tema de las parejas, entremos un poquito en el tema de la comunicación. Es muy importante saber, bueno, nos conocimos, sentimos culpa, nos autoconocimos, ya sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta, ahora vamos a comunicarlo a nuestra pareja, ¿cierto? ¿Cuál es la manera más efectiva de poder comunicar nuestros gustos hacia la otra persona? Bueno, mira que desde mi experticia como sexóloga, cuando llegan parejas por algún tipo de situación que están viviendo a nivel sexual, la comunicación es lo que está mal. Mira, el 99.9% la comunicación es fatal. ¿Por qué? Si yo le digo a mi pareja que esto me gusta y a mi pareja no le gusta, entonces mi pareja lo hace nada más porque a ella le gusta, porque a mí me gusta, ¿ya? Y así N cantidad de cosas. Entonces, hablarlo es necesario y hay algo que se llama la asertividad sexual y es en el cómo comunico, cómo le digo a mi pareja lo que me gusta,
Si tu pareja está abierta y se saben comunicar, es importante tener unos espacios de escucha, sin tabú, sin señalamientos, sin que tú sientas pena de contarle a tu pareja, mira, a mí me gusta hacer esto, o yo siento placer de esta manera. Yo creo que llega de pronto a lo que veníamos desde el principio, la culpa que va a pensar. ¿Qué va a pensar? Entonces nos empezamos a callar. Y pasan 20 años de casados callando. Y te digo, 20 años porque parejas de 20, 25, 30 años de casados callando. Y vienen problemas. Entonces, ay, mira que este no hizo esto, que este no hace, que este sí hace. Pero entonces también, entonces comenzamos ahí, lo que te digo, comienzo toda una psicoeducación sexual otra vez, pero ya en pareja. Entonces vamos a trabajar esto no desde el señalamiento ni desde la queja, sino del cómo te sientes tú frente a esa situación. Okay. ¿Qué tanto conoces a tu pareja? Entonces yo les doy herramientas a unas de esas como, una se llama como el mapa erótico, entonces cada uno hace un mapa erótico de su propio cuerpo, de lo que le gusta, y eso se presta para poder aperturarse a hablar de estos temas. Entonces ahí comienza como, ay, mira, vamos a hablar de esto, ¿qué tanto quieres tú? Ojo, hay algo súper importante en este punto y son los acuerdos. Okay. Entonces se pueden llegar a acuerdos. Bueno, listo, tal vez esto no me gusta, pero por ti lo haría y no me siento mal, porque eso es importante. No es que por ti lo hago, pero igual después me siento fatal. No. Es un acuerdo, puedo hacerlo, no es que me agrade hasta cierto punto, entonces colocas un límite, ¿vale? Y eso es importante, un consentimiento. Por ejemplo, tengo una pareja que quería explorar el BDSM, ¿ya? El bondage, las cuerdas. Okay. Bueno. Entonces ellos querían explorar eso. Listo, ay, qué fantástico. Bueno, yo les hice el taller, hicimos todo, los dos, ella estaba así como que sí, como que no, pero después me dijo, mira, qué súper que lo pudimos hacer, qué súper que fue con una persona profesional que nos mostró cómo hacerlo, no desde lo que muestran en la película, sino ya desde la parte educativa y desde la parte de la intención y el conocimiento. O como aquellas parejas que van a incluir los juguetes sexuales por primera vez a una relación. Claro. Entonces, si la mujer dice quiere un juguete sexual, ¿qué va a pensar el hombre? Ya, esta me va a reemplazar. ¿Y tú para qué quieres un juguete sexual? Yo no te soy suficiente. Entonces, sí. No es que no sea suficiente. Digamos que el juguete sexual puede llegar a ser un elemento que tú puedes incluir en la relación de pareja con el consentimiento de él. No es que tú llegaste, ay, mira lo que traje, y jamás le dijiste que ibas a comprar un vibrador, ni que ibas a comprar un dildo, ni que ibas a... O sea, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo. Y si no pasa, por ejemplo, si tú al día siguiente llegas con, amor, traje esto. No, ese hombre le da un infarto. ¿Estás seguro? ¿Y si tú para qué compraste eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Ajá, ¿y qué? Yo no te soy suficiente. Porque eso es lo primero que dicen. Entonces, yo recuerdo un video que hice, ¿seré reemplazado por un juguete sexual? No. Vean los juguetes sexuales como unos aliados, ¿vale? De pronto, para que la relación no se vuelva monótona. Entonces, mira, hoy no va a haber penetración, sino vamos a jugar. Y vamos a jugar con los juguetes sexuales. Claro, no todo es penetración. Exactamente. Bueno, aprovechemos que tenemos esto aquí, vamos a hablar un poco de esto, recomendándole a las parejas también cómo puede empezar tanto el autoconocimiento como la comunicación con mi pareja usando juguetes sexuales. Bueno, fíjate que cuando se empieza ya, bueno, vamos a decir algo, los juguetes sexuales en la adolescencia pocos son usados, muy poco. O sea, el público adolescente no es de juguetes sexuales, ¿vale? Ya estos van más desde el adulto, ya desde el adulto que trabaja, que tiene un poder adquisitivo. Claridad en eso, porque ya lo he registrado, lo he hablado, y siempre es sí, siempre yo es siento así. que es más que eso, que de pronto el deseo de tenerlo, porque quizá quisieran experimentar, pero... Sí quisieran, pero no llegan a hacerlo. Entonces, siempre generalmente llegan con el adulto joven. Con el adulto joven sí llega el juguete sexual. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes, mujeres, que me dicen, ¿con cuál puedo iniciar? Entonces yo siempre les digo, bueno, ¿qué te gustaría? ¿Qué quieres hacer? No, quiero explorarlo, quiero ver cómo me siento, si me gusta, si me agrada. Entonces yo le digo, bueno, lo ideal es de pronto los más pequeños y que tenga una vibración leve, ¿vale?
Y allí tú vas mirando cómo te vas sintiendo y vas buscando entonces ya después otras opciones. Pero siempre le digo, comienza con lo más pequeño, no te busques el más grande ni el más de todo. ¿Por qué? Porque esto también es un proceso. Entonces, como también es un proceso, necesitas también tú acostumbrarte y adaptarte a ese juguete. Ok, ¿y los dildos o los juguetes es la única forma de experimentar o crees que de pronto otras cosas, lubricantes, Sí, claro. de forma personal? Claro, los lubricantes también es necesario. Un lubricante siempre a base de agua o a base de aceite, dependiendo de lo que te gusta. Entonces, tú dices, no, hombre, probé con el de aceite, no me gustó tanto. Pero probé con el de agua, sí. Ah, bueno, o probé con este de aceite, por ejemplo, este que tenemos aquí de liche, me gustó. Probé con el aceite de chocolate, ese no me gustó tanto, me pareció. O sea, vas como, Hay que como probar. buscando, como probando para ver qué es lo que te gusta y qué es lo que te causa más placer. Y en pareja. En pareja, bueno, en pareja igual. Puedes también empezar, primero, lo primero que tienes que hacer es comunicarle a tu pareja que quieres un juguete sexual, que quieres incluir un juguete sexual en la relación. Eso es importante. Eso es lo primerito que debes hacer. No presentarte, aquí traje esto, no. No puedes presentarte con aquí traje esto, sino esto es hablado, esto es conversado, cuál vamos a utilizar, cómo. Y fíjate que el hecho de hablarlo y de conversarlo y de escoger el juguete en pareja crea un vínculo. ¿Por qué? Porque entonces el hombre no siente que me están reemplazando, sino que yo también lo escogí, Ajá. yo también lo busqué. Entonces, en ese punto es súper importante incluirlos y que los dos, eso crea como un vínculo y una complicidad frente a la búsqueda del juguete. ¿Crees que ver pornografía con tu pareja refuerza el vínculo o no? Eso depende. Depende de la pareja, depende de su historia sexual, individual, en pareja. O sea, es como, te puedes encontrar con parejas que sí, que lo disfrutan, que inclusive hacen juego de roles imitando lo que ven en la película y les gusta y les funciona, pero hay otras que definitivamente no les gusta. Entonces va a depender mucho de eso, De los límites. de los límites y todo eso. Ok, entiendo. Bueno, ¿cuál es la forma? Tú hablabas ahorita sobre acuerdos, ¿cierto? Cuando hay no rotundos, ¿cómo pongo límites con mi pareja? Cuando tú pones un no rotundo, o sea, cuando tú en la pareja alguno de los dos coloca un no rotundo, respeto. Ahí juega un papel importantísimo esa palabrita que hace parte de educación sexual integral y es el respeto. Tú no puedes obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Claro. Entonces, en el momento que tú obligas a otra persona a hacer algo que no quiere, estás agrediéndola a esa persona y estás irrespetando a esa persona, porque no aprendiste en su momento que eso también hace parte Termina afectando más la relación. termina afectando más la relación porque está haciendo algo que no quiere hacer. ¿Ok? Exacto. Bueno, nosotros en las redes sociales hicimos una dinámica que cada una de nosotras puso Sí, una aquí pregunta las para tengo. sus seguidores. En mi caso, yo puse la pregunta de qué era lo más vergonzoso que te había pasado en una relación sexual. Y bueno, las respuestas fueron, la verdad, diferentes. Vamos a socializarlas un poco y a ver la opinión de la doctora aquí. Vale. Aquí tengo las mías. Dice, mi experiencia más vergonzosa, acababa de almorzar, después estaba haciéndole un oral y vomité encima de su soldado. A ver, nena, o sea, date el tiempo de reposarte. Date el tiempo de reposarte porque acabando de comer y se fue una comida, pues mucha comida, pues evidentemente te me dejas hasta acá y te va a dar ganas de vomitar. Y O es sea, que no. pasa que el cuerpo piensa que te estás ahogando. Claro, Tu cuerpo te está salvando. la acción del cuerpo es el vómito. Entonces, consejo, nena, repósate. Hagan otra cosa diferente mientras tanto, mientras te reposas. Esta historia se llama El calambre traicionero. Ah, Estaba dando lo mejor de mí, sintiéndome toda una diosa, y de repente me da un calambre en la pierna y en la nalga. Yo quedé como una estatua de sal, tratando de simular el dolor y no romper el momento. bueno, a ver, tener relaciones sexuales es un ejercicio cardiovascular, por lo cual necesitas ejercitarte. Y si tú no te ejercitas, no haces un calentamiento,
te van a dar dolor. Eso es como si vas al gimnasio y vas y te montas en una máquina, dale, 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 y terminas con un desgarro o con un calambre muy fuerte. Lo mismo sucede acá. Si no te cuidas físicamente, no vas a rendir. Aquí tenemos otras. Una vez estaba en pleno acto y cuando me fui a acomodar, se me salió un pedito por la vagina. Me dio mucha pena. No te preocupes, los pedos vaginales son lo más normal del mundo. Eso es normal que pase. O sea, el señalamiento, ay, ¿qué va a pensar? ¿Tiene que Es ver algo normal. eso con que la persona, o sea, con algo físico de la persona que haya estado con con muchas parejas o No, no, nada? no, eso es un mito. Mito. Eso es un mito, nada, cero. Eso es un mito, sino que esa cavidad se llena de aire y el aire se expulsa. El aire no se queda dentro del cuerpo. El cuerpo lo expulsa de manera natural y ya, es todo. Por eso se dan. Estábamos en pleno acto y me dijo que le lamiera el ano y lo hice. Bueno, espero que haya estado muy limpio. Nada más que decir. A ver. Verse en el espejo sin querer. A veces hay un espejo en el ángulo equivocado y ves algo que no esperabas. No sabes si reír, taparte o seguir. Pero eso también es parte del show. Vio algo en el espejo, ¿qué vería? Bueno, depende de cómo te sientas Un tú con tu cuerpo. gordito. Igual, cómo te sientes tú con tu cuerpo, si te sientes a gusto, pues seguiste, ¿no? Pero si no te sentiste a gusto con lo que viste, entonces hay que empezar a evaluar qué está pasando allí, porque ese raya en ese momento, y eso tiene mucho que ver con la parte de la autoestima. Aquí esta chica dice, cuando estás en pleno momento y de repente el tipo suelta algo, te gusta así, mami, y tú solo piensas, ¿quién carajos te enseñó a hablar así? Bueno, nena, ¿con qué tipo estabas? Él habla así, seguramente en otros momentos también lo dijo, pero no era el momento ni el instante. De pronto es una frase que utiliza, pero que a ti no te agrada. Entonces es la evaluación que haces tú de lo que él te dijo. Sí, yo me imagino que cuando son cosas de pareja ya, o sea, cambia la cosa. De pronto si es una persona con la que has Apenas está. estado pocas veces o apenas se estás conociendo, sí surge este sentimiento como de vergüenza, Bueno, de ahí cringe. como decirle, ven acá, cuando ya, o sea, no en el mismo instante, por favor, Decirle, no no me en el hables mismo así. instante, a mí no me hables así, no, porque dañan todo. Esperen a terminar y dicen, ay, de una manera muy asertiva, ay, mira, ¿sabes qué? A mí de pronto esa frasecita me incomoda, no me hace sentir bien, me siento como rara, entonces yo preferiría, si es posible, que no la digas. Es Y ya. que eso para mí es como cuando tú vas al gimnasio y encuentras al tipo ese que grita, que a ti te Ah, da como vergüenza. sí, los gritadores del gimnasio. Tratar de quitarse un jean apretado con sensualidad debería ser un deporte olímpico. No hay manera elegante de hacerlo. No, si eso está más apretado, que vas a inventar? Ahí te toca ya dos. A ver. Bueno, ¿qué más? Una vez en un cuarto de una cabaña que pensábamos que no se veía nada por los vidrios polarizados, salimos y nos dimos cuenta de que en la piscina nos vieron todos. Bueno, hicieron un Un video, show. un show ahí bastante voyerista para los demás. Bueno, hasta ahí acabaron mis respuestas. A ver, Ok, ¿cuál bueno. fue la pregunta que hizo la doctora? Mi pregunta fue, ¿qué cosas te hacen sentir placer con culpa? Ok. Con culpa. Entonces, digamos que puse aquí me dijeron que la otra persona disfrute, aunque no me guste del todo lo que está haciendo, lo que tenga que hacer. Entonces, es allí el punto de la otra persona está disfrutando, pero lo que estoy haciendo yo no me gusta, aunque esta otra persona está disfrutando. Entonces, lo que hablábamos ahorita, lo hacemos o lo hacen porque el otro quiere. Entonces, en ese hacer porque el otro quiere es cuál es el límite, cuál es tu Ok. acuerdo, lo estás haciendo con consentimiento o después viene la culpa. Entonces, ahí es súper importante siempre estar como muy presente frente al Como consentimiento. no cruzar ese límite de, bueno, lo hago porque a esta persona le gusta, pero puedo hacerlo hasta cierto punto. Hasta ahí Exacto. está bien. Hasta donde tú te sientas cómodo. Hasta ahí. Listo. Bueno, buscar posiciones o prácticas poco comunes. Entonces, el hecho de que una persona quiera tener una práctica, pues lo que hablábamos ahorita del bondage o del shibari o del sadomasoquismo, cuando es con consentimiento, pues si a la pareja le gusta y lo disfrutan en pareja, pues no debería haber culpa.
Pero entonces, ¿dónde entra la culpa allí? Cuando a alguien no le gusta o cuando lo cuentas y eres juzgado, etcétera. Yo creo que ese tema de pronto, cuando la persona quiere realizar un cambio, su pareja queda como, ¿por qué quiere Eso es lo primero. Ajá, ¿y hacer? dónde aprendiste a hacer eso? Exacto. Eso es lo primero. ¿Y tú de dónde aprendiste a hacer eso? Ujú. O sea, te tiene que interesar de dónde lo aprendí o de que lo estamos disfrutando los dos, Claro. ¿vale? Disfrutar del sexting. ¿Ok? Hay algunas personas que lo practican y después sienten culpa por haberlo practicado. Bueno, yo no siento, conversando con amigas, no siento que tanto sea el tema de la culpa, sino como más el miedo que pueda llegar a pasar algo con esas fotos. A eso iba. Mira, si estás practicando sexting o te gusta practicar el sexting con tu pareja o con la persona que te estás conociendo, hay formas de cuidarte, formas de cuidarte. Uno, que no se te va la cara, que las partes del cuerpo que tú muestres no tengan de pronto un lunar donde tú puedas ser fácilmente identificada o identificado. Hay fotos que se mandan de una sola vez, sin embargo, tú sabes que mandan la foto de una sola vez y la persona tiene un celular, le puede tomar la foto a la pantalla y expuesta estás. Entonces, a pesar de que puede llegar a ser una práctica, por ejemplo, para las parejas ya que llevan mucho tiempo casados o conviviendo o de novios o lo que sea, yo siempre les digo, ¿cómo se mandan mensajes o fotos durante el día como para... Es importante. Sí, es importante porque yo también les digo a ellos que el órgano sexual más importante que tenemos nosotros es el cerebro. Y el cerebro lo ejercitas tú ¿con qué? Con las fantasías. Entonces, en la fantasía crea la expectativa. Y la expectativa sube la libido frente a lo que posiblemente pueda pasar. Porque es que el cerebro no sabe si está pasando o no. Él se lo está imaginando Claro. y está respondiendo corporalmente. Entonces, allí, cuando se dan ese tipo de prácticas, le digo, pero ojo, esto debe ser en el marco de la confianza. ¿Qué tanta confianza sientes tú con esta persona? Entonces, allí es una práctica que gusta mucho y que puede llegar a ser una herramienta muy útil, pero debe ser con mucho cuidado, utilizada con mucho cuidado. Y yo creo que de pronto es la única opción que tienen las parejas que están a distancia también. Las parejas a distancia, bueno, este aparatico que tenemos ahí que se maneja por una app. Bueno. Que también es cuando las parejas están a distancia, pues de alguna manera el hecho de que estén lejos no quiere decir que no puedan llegar a tener intimidad. Claro. Pueden haber juegos como con este vibrador que se utiliza por medio de una app y la persona es la que juega con la intensidad y todo. Entonces, allí también hay un vínculo, así estén lejos. Claro. Bueno, otra pregunta. Bueno, el uso de los juguetes sexuales. Usar juguetes sexuales, algunas personas sienten culpa. Pero yo, ¿por qué compré esto? ¿Pero para qué lo compré? ¿Por qué lo usé? Ay, mi pareja mi pareja seguramente me va a decir que yo de dónde saqué eso. O lo usan y no le dicen a la pareja. O sea, cero, no le dicen a la pareja que el juguete sexual existe, ni que lo utilizan de vez en cuando, ni que se masturban. O sea, ni son nada. dos personas diferentes. Son dos personas diferentes. Entonces pueden llegar a tener culpa frente a eso. Ver contenido sexual, mi pareja piensa que lo estoy reemplazando. Entonces llegamos a lo mismo. Entonces me está reemplazando, quién sabe qué estará haciendo, quién sabe qué se estará imaginando. Y ya, las demás Bueno, ya yo fueron te otras contaba locuras. que tenía una que era por ejemplo, ver pornografía de mujeres. O sea, como sexo de lesbianas. Pero no serlo. O sea, eso como que genera el sentimiento de culpa. Yo siento que muchas mujeres también les genera mucho deseo ese tipo de contenido sexual, pero no lo dicen porque piensan que la gente va a pensar que son lesbianas. Sí. Mira, si tú te vas a las estadísticas, el contenido lésbico es más visto por mujeres. Y son mujeres heterosexuales. No quiere decir que si tú ves contenido explícito, pornográfico, lésbico, lo seas. Simplemente encuentras en esas imágenes placer. Se aumenta la libido. Tu cerebro lo evalúa como que, wow, esto me está gustando, es placentero, pero no lo llevaría a la realidad. Entonces es cuando vamos a lo que se queda en la fantasía y lo que llevas a la realidad. Entonces de pronto son algún tipo de fantasías que
no eres homosexual, no eres lesbiana ni nada, pero se siente chévere y como se siente chévere, tú lo sigues haciendo. Pero la culpa aparece por el señalamiento y por la creencia de que si lo ves, entonces ya eres lesbiana. No, no necesariamente. Ok, bueno, yo creo que ya estamos llegando a concluir este espacio. La verdad me alegra nuevamente decírselos que tener este espacio abierto para quitarnos los tabúes, para hablar con mucho respeto sobre la sexualidad y educarnos, siento que es algo demasiado importante. Darle las gracias a la doctora por estar aquí. No sé si le gustaría decir algo antes de irnos. Bueno, lo que quiero decirles antes de culminar este espacio es, el placer nace cuando usted sale del vientre materno. Al momento de que usted se pegue en el seno de mamá a succionar la leche para alimentarse, empieza a sentir placer y culmina al momento de que usted ya deja de vivir. Entonces, sientan placer sin culpa, conózcanse. Y eso es lo más importante que tengo para decirles. Bueno, demasiado importante. Agradezco todos tus aportes y consejos del día de hoy. Las personas que nos ven en YouTube y Spotify, les agradecemos por haberse quedado y recordarles que todos estos productos los pueden encontrar en la página web de Velvet Pleasure.